Muy buenos días, bienvenidos a la 20ª tertulia por Monpós, espacio propositivo cívico que por iniciativa de un grupo de momposinos se está llevando a cabo desde hace 5 meses y ya hemos tratado diversos temas de interés regional. Ya, perdón, la emisora dice, les decía que ya este es el 20º programa. Hemos tenido aquí está la doctora Lorena. Bienvenida, doctora Lorena. Y hemos tratado temas de interés regional. El programa está siendo escuchado por la emisora regional Galaxia Estéreo para aquellas personas que no tienen acceso a las redes sociales. También lo están viendo por el Facebook Live de la emisora y por nuestros canales de la tertulia de Monpós. Está en Twitter, está en el canal de YouTube. O sea que tiene una amplia difusión el programa para información de los exponentes. Creemos que el programa lo están escuchando aproximadamente unas más de 10.000 personas. Ya ha tenido por información de todos los municipios donde se escucha. Esto es un logro importante para la región, ya que todos estos temas los escuchan tanto los conocedores de los expertos que hay en estos temas en los diferentes municipios y los alcaldes también. Entonces, esto resulta un espacio de enseñanza, de aprendizaje para todos, y de esto se trata, construir para que podamos entre todos irle resolviendo a la región todos estos inconvenientes que tiene. Para el tema de hoy, un saludo especial a todos los radioescuchas de la emisora Galaxia Estéreo en toda la región de Monpós, que incluye, para información de los presentes, esto tiene cubrimiento inclusive hasta el lado del Cesar, Astrea Cesar, un municipio del sur del Cesar, vecino de nosotros allí. Está toda esta margen del río Magdalena, desde el Banco hasta Pinto Magdalena, y toda la isla de Monpós en su contexto. El programa de hoy vamos a tratar el tema de catastro, que es de vital importancia para la región, ya que por nuestra topografía, la región presenta una situación especial, ya que esos complejos cienogasos se han venido secando, el río ha cambiado de curso y ha habido, por todo a lo largo de la historia, los agricultores y ganaderos van utilizando esas tierras aledañas a sus predios, pero la legalización de esos predios nunca se ha dado. Básicamente, el programa de hoy, nosotros le planteamos unas preguntas previas al doctor Carlos Enrique Moreno, quien nos acompaña el día de hoy, experto en el tema, el doctor Pedronel Ospina y la doctora Lorena Garnica, a quien agradecemos muy especialmente por esta deferencia con Monpós, con la región y por sus enseñanzas al respecto y sus orientaciones. También vamos a contar con la participación del doctor Bernardo Ramírez del Valle. El doctor Bernardo Ramírez del Valle es el asesor para el distrito de Monpós sobre el plan básico de ordenamiento territorial, y de ahí él nos va a comentar sobre unos pasos que están dando en este tema con respecto al catastro multipropósito. Voy a cederle el uso de la palabra al ingeniero Giovanni Di Filippo para que nos ponga un poco en contexto de lo que pretendemos con el programa de hoy. Bienvenidos todos y adelante, doctor Di Filippo, muy amable.
Perdón. Queridos amigos, buenos días. Respetado doctor Moreno y sus amigos, pues lógicamente también. Gracias por aceptar la participación en esta tertulia que corresponde al catastro de toda la región de Mompox. Abro comillas. Las gentes que llegaron con Úrsula divulgaron la buena calidad de su suelo y su posición privilegiada con respecto a la ciénaga. De modo que la escueta aldea de otro tiempo se convirtió muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talleres de artesanía y una ruta de comercio permanente por donde llegaron los primeros árabes de pantuflas y argollas en las orejas, cambiando collares de vidrio por guacamayas. José Arcadio Buendía no tuvo un instante de reposo. Fascinado por una realidad inmediata que entonces le resultó más fantástica que el vasto universo de su imaginación, dio todo interés por el laboratorio de alquimia, puso a descansar la materia extenuada por largos meses de manipulación y volvió a ser el hombre emprendedor de los primeros tiempos que decidía el trazado de las calles y la posición de las nuevas casas, de manera que nadie disfrutara de privilegios que no tuvieran todos. Adquirió tanta autoridad entre los recién llegados que no se echaron cimientos ni separaron cerca sin consultárselo. Y se determinó que fuera él quien dirigiera la repartición de la tierra. Cierro comillas, una parte de 100 años de soledad, capítulo 3. Esa equidad, queridos amigos, y consensos se vivió en Mompox al momento de su fundación. Las normas hispanas así lo exigían, aunque un grupo había quedado excluido, los indígenas, que aún hoy sus descendientes habitan el territorio transformados en campesinos. Se repartieron solares, forma igual de salir al río, tierra comunal para la leña, tierra comunal para el ganado, extensos territorios para la pesca y otros. Sin embargo, los tiempos cambiaron, llegó la independencia, nuevas costumbres jurídicas que a pesar de ellas pocas tierras se legalizaron, al punto que en el año 1969 el municipio de Mompox hace un convenio con el antiguo INCORA y le cede las tierras que por normas coloniales y posindependencia le correspondían. Tierras que hoy en día tienen o hacen parte de municipios que se segregaron de Mompox, que complica más la situación. En las preguntas que les pasamos, también hay situaciones que se han vivido en los últimos años, como el desecamiento de ciénagas por razones naturales y antrópicas. Y eso ha creado que tierras urbanas y rurales son usufructuadas por poseedores de diferente tipo en la región. Este es un pequeño esbozo de nuestra situación que amerita premura en su ordenamiento y legalización. Gracias por la ayuda que nos puedan prestar para orientarnos bien en lo que debemos hacer. Adelante, doctor Moreno y sus amigos, los escuchamos con atención. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Es un honor estar con ustedes, doctora Julia, doctor Giovanni, Aristides, historiadores, empresarios. Me acompañan dos ciudadanos muy distinguidos, Perdonel Ospina, que es el gerente del programa de tierras del Gobierno Nacional y es funcionario de Planeación Nacional y está encargado de manejar todo lo que tiene que ver con el crédito que el Banco Mundial y el Banco Interamericano dieron para este tema. También la doctora Lorena Garnica de la Espriella, que es una de las agraristas más destacadas de Colombia. Entiendo que tenemos de 10 a 11:30 de la mañana. Si es esto correcto, me gustaría partir el tema en 3. El primero, yo haría una pequeña presentación donde muestro qué es catastro multipropósito, explico la política pública
Yo quiero mencionar que la política pública, después dedicaríamos una media hora para que la doctora Lorena hable de todo lo que tiene que ver con los procesos de legalización de tierras, bien sea si hubo despojo o no hubo despojo, si eran tierras baldías, si eran tierras que venían de la colonia, etcétera. Y después el doctor Pedro Nel Ospina nos hable de cómo es el financiamiento y cómo el municipio puede debe entrar a prestar este servicio público. Voy a compartir una presentación rápida que da contexto. Yo sé que algunos de ustedes la están viendo, otros no la estarán viendo, pero creo que ayuda bastante. Y en esta presentación yo quiero mencionar un punto, y es que el presidente Duque, después de yo haber servido durante toda mi vida, yo soy jubilado ya, como casi que empresario toda la vida, me invitó como asesor del presidente y estuve acompañándolo año y medio. Y en ese año y medio nos tocó montar con la doctora Alejandra Botero la Consejería de Gestión y Cumplimiento. Repasamos con todos los ministerios todos los temas nacionales que habían y que se llamaban iniciativas transformacionales, y encontramos que las más importantes de todas, lo más importante que había que clarificar en Colombia, eran casi que estos 4 temas. Primero, catastro multipropósito, porque de esto se deriva el problema de tierras que ha habido en Colombia. Encontramos que menos del 5% del territorio estaba actualizado, más del 30% no había ninguna información, y esto es lo que habilita todo lo que es titulación de predios y saneamiento de la propiedad rural, más el tema de deforestación, marco nacional de cualificaciones que tiene que ver con formación técnica y economía para la gente. Voy a explicar, esto tuvo pues unas metodologías que no es del caso entrar a analizar, pero expliquemos qué es catastro multipropósito. Los que no lo están viendo, yo quiero que ustedes se imaginen un sándwich, en el que en la parte de abajo están todos los predios. Los predios son la finca de don Pedro, una calle puede ser un predio, otro predio puede ser el parque principal del municipio. Esos predios se deben llevar a registro, ¿no es cierto? Y encima vienen unas capas del sándwich que se llaman capas no parcelarias. O sea, que no tienen una parcela encima, pero sí generan derechos o generan restricciones o responsabilidades. Hay una capa que puede ser la ambiental. Entonces esa capa dirá que esta parte es un parque nacional, etcétera. Hay otra que tendrá comunidades étnicas. Entonces, por ejemplo, en el norte del Cauca dirá, hombre, en este pedazo, en esta zona del país, están los pastos, por ejemplo. Y hay otra donde está otra comunidad. Tiene efectos fiscales. El municipio, en otra capa, entonces define qué cobra por cada uno de los predios. Está el tema minero, está el tema de riesgos, ustedes que tienen inundaciones. Entonces, otra capa no parcelaria, porque no tiene parcelas, dice, esta zona es una zona que se inunda. Ese sándwich de capas parcelarias, las parcelas abajo y las no parcelas arriba, que generan derechos, porque un derecho es que yo puedo ser propietario de un terreno, restricción, porque puede ser que en una zona donde haya un parque nacional no puedo construir nada, porque es un parque nacional, y responsabilidades, porque si estoy en una zona de patrimonio como es Monpós, pues no puedo hacer un edificio de 30 pisos. Entonces, es lo que es el catastro. Lo primero es entender cómo estaba la información. Y aquí, en el caso de ovejas, fue impresionante lo que pasó, porque en los cuadritos amarillos está lo que estaba en el IGAC. Y cuando se fue a encontrar el territorio, nos dimos cuenta de que lo que tenía el IGAC no tenía nada que ver con la realidad, porque los predios se habían subdividido o porque eran mediciones muy viejas, etc. Y eso explica otro tema que vamos a ver más adelante, de que el catastro lo que registra es la realidad actual, la realidad de verdad, no lo que en un momento determinado haya. Un tema que se encontró también al principio del gobierno era que había cerca de 300.000 trámites pendientes, ya se han evacuado 200.000 por este gobierno, todavía hay 100.000, pero hay un proceso de desatraso pues muy grande. Para este tema se trajo la ayuda sobre todo de la cooperación suiza, pero ha participado el Banco Mundial, Banco Interamericano, USAID de los americanos, el Reino Unido con una ayuda muy grande para todo lo que es parques nacionales, el catastro de Holanda, la Agencia Francia de Desarrollo, la cooperación alemana. O sea, se ha tratado de tener la ayuda de lo mejor del mundo para lograr una cosa que sea
espectacular y está muy bien montada este proceso. Lo otro que tiene es que se trató de que se vinculara con el acuerdo final y fue una regla del juego, que todo esto tuviera que ver, no voy a entrar pues en el detalle, pero todos los temas que tenían que ver con el acuerdo final están incluidos en tema de catastro, están incluidos en la política pública. Por ejemplo, hay información en cada predio de aquí para adelante por sexo y etnia, lo mismo que darle apoyo técnico a los municipios. Vamos a hablar, porque entiendo que hay varios alcaldes, vamos a explicar que este es un servicio público y que van a tener apoyo para que puedan montar este catastro en cada uno de los municipios. Esto casi todo se ha habilitado con decretos y resoluciones, pero el plan de desarrollo incluyó una serie de temas que son de fondo y ya quedaron aprobados y ya pasaron por la Corte Constitucional, que declaró exequible el plan de desarrollo, o sea, es válido. Entonces, lo primero es que el catastro es un servicio público. Este tema es un tema que obliga a los municipios a prestar el servicio público de catastro. O sea, ellos tendrán varias alternativas, como lo vamos a mostrar, pero es un servicio público. Lo otro es que el servicio estaba muy monopolizado por el IGAC en el pasado. Y lo que se definió en la nueva política es que el catastro, lo que tiene que ver con la regulación, se encarga el IGAC, pero es el ejecutor de última instancia en aquellos municipios que no puedan ser habilitados. Pero aquellos que puedan ser habilitados como gestores, lo tienen que hacer directamente. Habilitación de gestores. Vamos a mostrar cómo las entidades territoriales pueden asumir por diferentes formas la manera de prestar este servicio público. El otro es que esto es un gasto de inversión. Antes el catastro era un gasto. Entonces los municipios decían, ¿por qué voy a gastar? Si el Ministerio de Hacienda me lo considera como gasto. No, ahora es inversión. Es más, la plata de regalías, hay proyectos especiales para eso. Entonces facilita la financiación con recursos como de regalías. La Agencia de Tierras, para poder hacer procesos de titulación, se facilitó que fuera gestor catastral y hay un modelo de inspección, vigilancia y control en el cual la Superintendencia Notarial y Registro es la que le hace el control a toda esta política. ¿Qué principios se pusieron? Hay uno que es el de los más importantes de todos y es el principio de completitud. El catastro, cuando se haga un catastro en un municipio, no es selectivo y esto es muy importante. No es, vea, hacerlo aquí en esta parte, pero aquí no. No. Hay la obligación de levantar todo el municipio completo. Todos los baldíos, los bienes fiscales, accidentes geográficos, bienes de uso público, toda la informalidad, bien sea que haya un despojo, bien sea que haya una posesión, todo eso. Y eso está acatando una sentencia de la Corte que es la 488. Hay que mantenerlo actualizado, es confiable, se integra con registro, en fin. Entonces, cuando el catastro lo hagan en Monpós, no van a escoger bienes, lo tienen que hacer completo. Es la ley, es la regla del juego. Esto pretende fortalecer al municipio, que se articulen todas las entidades del Estado, que sea gradual, que la información sea integral y que haya mejor atención al ciudadano. ¿Cómo empieza uno con el catastro? Con la realidad física. Pongo un ejemplo de un predio en Cúcuta. Hay un predio que figura como terreno, pero la realidad es que uno lo visita y hay un hospital. Entonces, por más que la escritura diga que ahí hay un terreno, la realidad es que hay un hospital. Entonces, el catastro parte de esa realidad física. Vean, no me importa, ahí hay un hospital. Entonces, ese catastro es el insumo para determinar el valor económico. Si ahí decía que era un terreno, pero realmente hay un hospital, el valor económico es el de un hospital. Entonces, eso da el potencial de informalidad también, porque puede haber un municipio donde la mayoría de los predios sean informales. Entonces uno dirá, aquí hay un potencial de regularización supremamente grande, como hay municipios que están completamente regularizados. Y después se viene y se integra esa realidad física, que fue lo que es la foto que tomaron allá, lo que miraron en el predio, con la realidad jurídica. La realidad física es que puede ser una finca con ganado y la jurídica es que es una posesión. Entonces eso se integra y se deja toda esa información y se da mantenimiento permanente. Entonces, de alguna forma uno tiene que separar dos temas. Una es la formación catastral, que es como quien dice encontrar las medidas y toda la información del terreno, y la segunda es lo que tiene que ver ya con la regularización,
que tienen que ver con la agencia de tierras, y es pasar de ser un simple poseedor a que el campesino pueda tener un predio y sea dueño de él, o que en el área urbana del municipio haya ejidos o terrenos que sean del municipio, que también la propuesta, todo lo que es la política pública, facilita que se vuelvan propietarios. ¿Cuáles son las alternativas que tienen los municipios para esto? Una es agencia de tierras, la agencia minera también es un gestor catastral, los municipios, los departamentos, las áreas metropolitanas, ojo, las asociaciones de municipios. Yo no sé si ustedes en Mompox tengan cercana una asociación de municipios, ojalá la tuvieran, porque es ideal juntar una serie de municipios para que la asociación de municipios haga el catastro para esa asociación de municipios, porque de ahí para adelante les permite después entonces trabajar temas que tengan que ver con, por ejemplo, temas ambientales o temas viales o temas de acueductos regionales, etcétera, etcétera. Entonces las asociaciones de municipios, y finalmente, si ninguno de esos pudiera hacer el trabajo, el IGAC es el prestador por excepción. ¿Qué se ha logrado hasta ahora? Pues pasamos de un monopolio prácticamente a que ya 4 áreas metropolitanas han definido. Hay una asociación de municipios del oriente antioqueño, están Soacha, Cúcuta, Fusagasugá y Santa Marta, 2 departamentos que Valle y Cundinamarca, Valle del Cauca, y los 5 que estaban habilitados. Pero hay una cola larga ya, porque todos los municipios saben que como es un servicio público, tienen que sí o sí prestar este servicio público. Entonces, tienen que escoger las alternativas. Ahora, ¿cuáles son las opciones entonces de los municipios? 1, habilitarse como un gestor catastral. Esa puede ser en la jurisdicción o con una asociación de municipios. Bueno, pero es que no me quiero habilitar, entonces contrate con otro gestor. Usted puede ir a Bogotá y contratar, porque hay competencia entre entidades públicas, o puede ir al departamento de Antioquia, o puede ir a Barranquilla y decirle, Barranquilla, yo quiero que me presten el servicio en Mompox, perfectamente, puede ser. O recurrir al IGAC también puede ser una alternativa. Entonces, los municipios tienen que decidir si desean habilitarse y si cumplen las condiciones. Si sí las cumplen, pueden hacerlo directamente e iniciar la operación. Y se les va a dar un manual más adelante que explica todo eso. Lo otro es, no, yo no me quiero habilitar. Bueno, entonces, ¿tiene la plata? Si no la tiene o si la tiene. Si sí la tiene, puede contratar entonces con otro gestor habilitado o coordinar con otros gestores para hacerlo. Y si no tiene la plata, puede formar parte de un esquema asociativo territorial o pertenece a un departamento habilitado si es, por ejemplo, competencia de una entidad del orden nacional, en fin. Entonces, o puede ir al IGAC. O sea, tiene todas las alternativas. ¿Qué se espera? Actualización permanente, mecanismos de mantenimiento, calidad de la información, atención efectiva a los usuarios, interoperatividad entre los sistemas. Lo otro es que va a haber información completa del territorio, física, cómo está, económica, jurídica y las capas no parcelarias. Y va a impactar entonces capacidad instalada, va a fortalecer lo fiscal. Esto no se hace con efectos fiscales, se hace con efectos de ordenamiento de la propiedad y de que la gente tenga títulos. Pero evidentemente los municipios se van a ver confrontados cuando hagan el catastro completo. Ahí hay una cantidad de predios que no están pagando nada. Entonces van a decir, bueno, a lo mejor les cobramos una tarifa mínima o les cobramos algo, lo que sea. Es una potestad del municipio, pero permite mejorar la parte fiscal. Permite planificar el territorio y también permite ser insumo para formalizar la propiedad. Entonces, este es el pilar de la reforma rural integral. Sin catastro no puede haber una reforma rural integral. Es el primer paso de una regularización masiva de la propiedad, formalización y titulación. ¿Ustedes están viendo la pantalla o no? Sí, sí, perfecto. Sí, señor, perfecto. Okay. Muy bien. Tiene gestión de activos ambientales. Ustedes pueden, por ejemplo, decir esto es un parque, esto es un retiro del río, etcétera. Tienen toda la información actualizada para toma de decisiones. Promueve seguridad jurídica. Yo cuento mucho el tema donde un campesino llega entonces un grupo de estos guerrilleros o paramilitar y lo saca de la tierra y se quedó sin nada, mientras que de esta forma queda con un título de propiedad. O sea, eso le da seguridad jurídica a la gente. El base para ordenamiento del territorio disminuye el conflicto, porque en la medida que se va regularizando, como hay métodos de solución de conflictos en todo el proceso, casi que los conflictos se disminuyen totalmente, porque para poder hacer un levantamiento
usted se tiene que poner de acuerdo con el vecino de dónde es que va el predio, el lindero del uno con el lindero del otro, y fortalece las finanzas territoriales. O sea, esto es la base, las fundaciones para todo un cambio completo en el campo colombiano. Esto tuvo una reconversión metodológica muy fuerte. Una de las cosas, por ejemplo, con la Agencia de Tierras, era que tenían 19 formularios. Eso era súper complejo, más de 400 variables. El objetivo, se ha avanzado casi que ya está listo, es llegar a un formulario único que tenga menos de 30 variables. Lo que se quiere es hacer lo más fácil posible, esto más el FISO. Entonces, ese es uno de los temas. Lo otro es que antes era con un topógrafo que iba al municipio y tomaba y hacía con el teodolito y todo eso se acabó. Ahora uno toma, en Barranquilla, por ejemplo, está totalmente hecho el catastro y pasa una avioneta, un avión con una tecnología láser, por ejemplo, puede ser una de las tecnologías a utilizar, y entonces mapea casi que milimétricamente todo el terreno, lo barre y lo mapea completamente. Entonces el municipio puede tener ya, lo más probable es que en este momento ya existan todas las imágenes del municipio de Mompox en todo el trabajo que se ha hecho. Se ha venido también simplificando trámites de alto impacto. Por ejemplo, subsidio Casa Digna, Vida Digna, ahora es de 9 días y antes era de 30 días. El otro de cambio propietario de un inmueble con el IGAC y supernotariado. Antes era 7 días, ahora es inmediatamente, automáticamente. Cambio de propietario de un inmueble con el catastro, por ejemplo, digital y supernotariado. Antes era 1 día, ahora es 0 días. Actualización de la cédula catastral con supernotariado y el IGAC. Están haciendo la interrelación de 9 millones de datos para unificar todo eso. ¿Cómo se financia? Yo le pediría al doctor Pedronel que nos explique muy rápidamente, sobre todo centrado en cómo puede ser la problemática en el área de Mompox. Perfecto. Y en ese entonces voy a usar este slide para comentar general cómo estamos en el país. Y tengo aquí unos slides especialmente para Mompox que podemos mirarlos. En el país en este momento, con distintas fuentes, las fuentes del presupuesto general de la nación, que incluye recursos de ANT, el IGAC y un componente importante del crédito del Banco Mundial y del BID que se contrató. Más otro componente, ese crédito en total nos está permitiendo hacer 74 municipios en total. Crédito Banco Mundial BID, cooperación del Reino Unido. La cooperación del Reino Unido es una apuesta muy grande que está haciendo el Reino Unido de ayudarnos, y ellos están supremamente interesados en las áreas de alta deforestación. Y lo que pueden ver ahí en el mapa, lo rojo, son todas las áreas que está financiando el Reino Unido. Y también otro como USAID, que está también en la zona, como veremos en un momento. Entonces, con esto hemos logrado un total de 143 municipios que nos está permitiendo entrar. De aquí, hay como 2 componentes, si me ayudas con la próxima slide. Entonces, un compromiso que tiene el gobierno es con los municipios PEDETs. Y esto es de acuerdo al plan de desarrollo y a la parte de paz con seguridad jurídica, paz con legalidad, que se llama, que recoge todo el programa de reforma rural integral, y donde tenemos una meta de que para el 2023 los 170 municipios PEDETs estén ya totalmente estructurados en catastro multipropósito. De eso llevamos 83 financiados. Y todavía nos faltan 87 y estamos en un trabajo muy fuerte para todo el proyecto de regalías nuevo y la financiación, los recursos de regalías que tienen algunas de las entidades y departamentos todavía, más el presupuesto 21-20 que viene, 21-22 que está próximo a expedirse por el Congreso. Si me permitís, voy a transmitir con mi sí, voy a decir, para usarla, para que miremos el share. Entonces, miremos primero el departamento. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ay, perdón, se me fue. Estamos viendo. Señor, perfecto. Entonces, primero, pues el departamento completo, donde pues el departamento de Bolívar, tenemos un total de área de...
los pueden ver, pues los 2.6 millones de hectáreas, donde hay 13 municipios PEDETs. De estos municipios PEDETs financiados ya tenemos 8, nos faltan 5 por cerrar en el departamento. Y de los municipios no PEDETs hay 5 que tienen recursos por USAID, ahora lo veremos en un momento rápidamente. Entonces el costo total de todo el departamento son unas estimaciones que se tienen, y aquí estamos incluyendo hasta la ciudad de Cartagena, pero Cartagena pues obviamente tiene un costo muy importante por el tamaño de la ciudad. Paso el slide. ¿Cómo vemos al departamento de Bolívar? El departamento de Bolívar tiene unas condiciones interesantes, pues obviamente tenemos unos municipios donde encontramos alta deforestación y otras partes donde encontramos que hay resguardos o comunidades, y toda esta parte pues es muy importante de tenerlo. Y lo que vemos en la parte de la derecha es cuándo fue la última actualización. En el caso de Monpós, por ejemplo, la última actualización catastral se hizo en el 2015. Pero yo lo que quiero resaltar es, y para efectos legales pues ya está desactualizado, pero esa fue la metodología tradicional. Lo que se quiere hacer en este momento es, con el catastro multipropósito, es la cobertura completa. No importa el tipo de ocupación que tenga el territorio. Antes podría ser que había un área que estaba declarada baldío, pero tenía ocupantes. Se levantaba el área baldía, pero no se entraba dentro del baldío a mirar cómo estaba siendo ocupado el baldío. Entonces, en este momento el catastro multipropósito va a entrar a cada parte, y lo que queremos ver es efectivamente cómo está cubierto. Entonces aquí vemos las distintas fuentes de cómo está el departamento en términos de su financiación, y ahí está participando parte del crédito, la Agencia Nacional de Tierra, que está haciendo trabajos en este momento, USAID, que es los amarillos que están en esa zona del norte del departamento, y así, de esa manera, pues, logramos ya tener un avance sobre el departamento de manera importante. El municipio de Monpós, ¿dónde estamos? El municipio todavía no tiene recursos asignados de presupuestos nacionales. Ahí y estamos aproximando que vale 2.500 millones de pesos. Qué pena, hay cuando se dice como billones, pero es que esto es con el Excel americano, pero para efectos prácticos son 2.500 millones de pesos en total. Y tenemos otro trabajo para poder hacer catastro multipropósito. Lo que estamos haciendo con la Superintendencia de Notaría y Registro, se está digitalizando todas las partes de las oficinas de registro de instrumentos públicos. Monpós tiene oficina de registro de instrumento público y es el centro para otros 4 municipios del departamento. Entonces ahí tenemos unos costos que también tenemos que financiar por parte del gobierno para poder completar y garantizar ese cruce, porque la primera capa, como bien decía el doctor Carlos Enrique, es lograr cerrar la diferencia que teníamos entre lo que era lo jurídico y lo que era lo físico. La idea es que lo físico y el área y los linderos, y que todo el mundo esté de acuerdo en esa parte, predomine y se pueda hacer ese arreglo, y así ir generando esa unificación tan importante. Y de ahí, de esas capas, que es la básica, pues podamos ponerle el resto, por ejemplo, en el casco urbano de Monpós, pues todas las áreas de protección ¿Qué es? ¿Cómo vemos, o cómo veo yo el caso del municipio? En este momento lo que tenemos es un instrumento muy poderoso para poder mover regalías. Como bien decía el doctor Carlos Enrique, catastro antes era gasto corriente, hoy es un proyecto de inversión. Y mantener el proyecto de inversión, eso nos da acceso a regalías, pero nos da acceso a regalías de Monpós, de las regionales, entonces del departamento. Entonces ahí hay un trabajo importante de entrar a aportar recursos y cofinanciar. La otra parte que tenemos importante es que no solamente son regalías, sino también acceso a los ingresos de participación en el presupuesto nacional, que eran de libre inversión. Eso es otro componente. Entonces se puede armar y estructurar paquetes, y obviamente pues como gobierno nacional en este momento pues estamos buscando estructuras de cooperación y estructuras de financiación, porque pues obviamente no hay necesidad de pagar todo esto en un solo contado, sino que poder estructurar. Para eso Findeter tiene una línea de crédito
obviamente, y es una línea que hasta este momento realmente estamos conversando con ellos porque no se nos ha movido mucho y queremos ayudarles. Y lo que quisiera también resaltar es que en el caso de Monpós todavía hay algunos recursos en las vigencias 19-20 y en el departamento igual. Entonces hay una posibilidad de ir y mezclar eso con parte de las regalías o de participaciones futuras y poder estructurar un proyecto. Desafortunadamente, pues en este momento presupuesto nacional estamos a full en términos de los cupos que nos dieron con la parte de lo que se está financiando de Liga ANT y la parte del crédito, entonces pues son como las estructuras que tenemos. Pero importante sí, y especialmente dada la problemática en sus preguntas, catastro multipropósito en este caso para poder resolver es entender bien el territorio, cómo está ocupado cada una de las personas, y eso es lo que haríamos en el catastro multipropósito, que permitiría tener un diagnóstico claro para que la parte de aclaración de títulos y todas las cosas, que obviamente ustedes tienen una historia bastante interesante que nos ayudará a entender la doctora Lorena. Entonces, como ven, pues hay estructuras, pero sí hay responsabilidades, y por el lado pues, de gobiernos estamos en la búsqueda de seguir generando mayores recursos, pero sí hay forma de ir aportando en esa figura por parte de ustedes en este momento. Pero me gustaría, si me cedes otra vez para mostrar muy rápidamente la opción que tiene el municipio de montar una oficina mucho más sólida y todo eso. Listo. Está. Y ya darle la palabra a la doctora Lorena, porque el tema... Muy bien. Voy a pasar a esta parte. ¿La están viendo? Sí, ya estamos viendo la próxima. Sí. Muy bien. Bueno, primero, en Planeación Nacional hay proyectos tipos de regalías. O sea, los municipios no tienen que inventarse el cuento. Ya hay un proyecto tipo. Planeación Nacional tiene proyectos tipo de todo. Usted quiere hacer una escuela grande, ahí se la entregan. Quiere hacer una oficina, un cuarto de bomberos, ahí se lo entregan. Quiere hacer un tema de regalías para catastro, ahí le entregan el proyecto tipo. Eso está creado. Lo otro, no voy a entrar pues en el tema de parques, hay que mencionar varias cosas que son de fondo. El levantamiento catastral no sanea los vicios de la propiedad. O sea, yo puedo hacer un catastro, pero eso no sanea que sea un tema o de despojo o que tenga un poseedor, etc. Y en sí misma no genera derechos. Sin embargo, no puede haber un saneamiento de la propiedad, ni titulación ni nada si no han hecho el catastro. O sea, ¿cómo van a hacer eso si no han levantado el terreno? Entonces, esto es fundamental para como el principal insumo para el ordenamiento social de la propiedad y, en fin. El procedimiento antes era muy complejo. Aquí está una lámina de cómo era de complejo. 250 páginas para titular un predio y 47 firmas. El proceso de titulación del que nos va a hablar la doctora Lorena tiene una cantidad de rutas, unas que son administrativas por la Agencia de Tierras o por la Unidad de Restitución de Tierras o por los municipios si son bienes fiscales urbanos. Hay unas que son rutas judiciales, rutas notariales. Esta presentación, como es pública, se las vamos a dejar con ustedes. Ruta notarial y registral. Y lo que se hizo en la política pública fue clarificar todo eso para que las rutas para poder titularle los predios a la gente sean lo más sencillas posibles y reducir lo mismo los costos. Por ejemplo, el primero, que era adjudicación de baldíos, antes demoraba más de 3 años y valía 3,5 millones de pesos por título, se pasó a 4 meses y el costo bajó a 860.000 pesos. Por ejemplo, adjudicación de derechos de uso, antes eran 20 meses y ahora son 4 meses y el costo se redujo a menos de la mitad. Formalización de títulos privados, antes era 24 meses, hoy es de 2 a 3 meses. O sea, lo que se ha hecho en la política pública es simplificar todo eso para que sea lo más rápido. Otro tema que es de fondo. Aquí hay una serie de temas que son sujetos de restitución de tierras. La doctora Lorena nos va a explicar porque en la política de catastro no interfiere con todo lo que haga la unidad de restitución de tierras, que va casi que adelante, clarificando todos los temas de restitución, y el catastro no puede interferir en ese proceso. Voy a terminar muy rápido con lo que son las capas no parcelarias, que es lo que harían los municipios encima después de tener las parcelas.
pueden tener, por ejemplo, una capa que sea de, por ejemplo, esta. Uno parte siempre de la realidad física. Supongamos que esta es la foto de Monpós, ¿no es cierto? Hace una cartografía, después define cuál es el objeto que tiene restricciones. Por ejemplo, en el caso de Monpós, sería el área del centro histórico, ¿no es cierto? Entonces dice, en esta área del centro histórico hay una serie de restricciones, responsabilidades y derechos que hay que respetar. Entonces, eso afecta esa realidad de los predios, en esa parte tiene unas afectaciones, y entonces de alguna forma termina uno con una realidad jurídica que es discontinua, porque hay una parte que es el predio, pero puede ser un predio con afectaciones. Aquí, por ejemplo, para explicar el concepto, si hay un humedal, entonces uno puede decir, en un humedal, entonces se define una zona de manejo y preservación ambiental donde no se puede construir, y eso establece una serie de restricciones para construir, responsabilidades y derechos. Entonces, son restricciones al uso del suelo. Entonces, esas capas, hay unas capas que tienen mayor jerarquía que otras. Por ejemplo, un páramo tiene, o un parque nacional tiene mucha mayor jerarquía que simplemente una capa distinta, por ejemplo, de un uso del terreno, alguna cosa. Entonces, esa capa que define que es un parque, entonces, si es un parque, no puede haber minería. Entonces, de alguna forma, esa capa tiene mayores derechos y restricciones porque es un parque nacional, entonces no puede haber minería. Entonces, en fin, esas capas son interdependientes, y aquí está como es el tema de titulación masiva. Uno entonces hace un barrido, si el predio es regular no hay ningún problema, si el predio es irregular pasa a un proceso de regularización y va al mercado de tierras, y después encima se le pone si hay un tema de normas, si hay una hipoteca, si hay una afectación, etcétera. Y lo otro es cuánto es el insumo económico, si vale o no, el caso que yo les ponía del Hospital de Cúcuta. Entonces, estos infraestructura de datos espaciales con estas capas no parcelarias encima son insumos preliminares para formular el POT, se valida contra el modelo, se pone en vigencia, se publica, y entonces termina uno teniendo una capa de predios y encima una capa no parcelaria que es el POT. Entonces, ¿qué son las restricciones? Aquí puede haber comercio, aquí puede haber industria, aquí una cosa, aquí la otra. Muy bien. Finalmente, esto va a un sistema de administración del territorio, no va a entrar, y todo eso que es el sistema de administración del territorio que se está implementando, que son como todas las normas, los estándares, herramientas y todo eso para poder administrar todo el territorio completo. Esto tiene pues todo un sistema de información, no es del caso mostrarlo ahora, pero es un tema complejo. Y finalmente, función pública ya tiene lista todo, está listo, pueden ir a función pública y se les entregan todas las estructuras, la caja de herramientas, todo, cómo son los decretos, cómo es la oficina, todo, no es sino, es el kit. Ustedes van allá y les entregan el kit. Yo soy de este tamaño, aquí está el kit suyo. Entonces, eso está, si es un departamento, si es una alcaldía, lo que sea. Eso está totalmente, cómo es el acuerdo municipal que tienen que tener. Y en estrategia de preclarificación, yo ya le cedo la palabra a la doctora Lorena para que nos explique cómo es el tema, y en el caso de Monpós, donde hay tierras que vienen de la colonia, etcétera, etcétera. Entonces, adelante, doctora Lorena. Gracias, doctor Carlos Enrique. Muchas gracias por este espacio. ¿Me están oyendo bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada me parece vertebral para el entendimiento de la política de catastro multipropósito, recoger dos conceptos que el doctor Carlos Enrique explicó muy claramente en su presentación, pero que es importante tenerlo siempre, digamos, a la mano, de manera privilegiada para entender cómo opera el catastro multipropósito, en particular en lo que refiere a la asignación de derechos sobre bienes inmuebles rurales. Lo primero es que el catastro no sanea vicios de la propiedad, ni genera, ni consolida derechos, ni genera la expectativa de consolidarlos. Otra cosa es que, acorde a las normas legales vigentes, el levantamiento catastral es un insumo muy importante y de lejos el más caro para la asignación de derechos o para que la Agencia Nacional de Tierras o cualquier entidad concernida pueda consolidar derechos sobre un inmueble rural. Dicho eso, voy a empezar a explicar cómo, de alguna manera, temas que me parecen importantes conforme a las preguntas que le fueron formuladas al doctor Carlos Enrique de manera previa a esta reunión.
Lo primero es el concepto de restitución de tierras versus el catastro multipropósito. Lo primero que hay que decir aquí es que el catastro multipropósito es un servicio público que está siendo regulado por un decreto marco, que es el decreto 148 del año 2020. Legislación muy posterior a la ley 1448 del año 11, que es la ley de restitución de tierras y todos sus decretos reglamentarios. Todos sabemos que la restitución de tierras se aplica sobre polígonos de terreno que eventualmente fueron objeto de un hecho victimizante en algún momento de la historia posterior al año 91. Luego, la metodología de levantamiento catastral de la unidad de restitución de tierras refiere a la realidad física, jurídica y económica de un inmueble, pero al momento del hecho victimizante, es decir, en el pasado. Esa metodología difiere de la metodología del servicio público catastral, que lo que levanta es la realidad física, jurídica y económica del inmueble al momento actual. Por esa razón, en el decreto 148 del 2020, lo que se estipuló fue lo siguiente: que bienes incluidos en el registro único de predios presuntamente objeto de despojo y abandono forzado, o que bienes solicitados en restitución de tierras, o que bienes que vayan a ser objeto de solicitud de restitución de tierras al momento del paso del catastro, serán objeto de intervención catastral por parte de la unidad de restitución de tierras, con el propósito de que la metodología preserve los principios de restitución de tierras que indican que la realidad física, jurídica y económica que se pretende restituir en un proceso de esta naturaleza en sede administrativa y judicial refieran a los hechos, al polígono de terreno que fue objeto de presuntamente despojo y abandono forzado al momento del hecho victimizante. Es decir, si el ciudadano concernido manifiesta que fue objeto de un hecho de despojo y abandono en el año 94, pues el catastro no puede levantar la realidad física y jurídica actual, sino que permite que la unidad de restitución de tierras, para efectos de ese diferendo, establezca cuál es la realidad física, jurídica y económica del año 94, que sería a la que tiene lugar la disputa del particular que encuentra, digamos, violados sus derechos por un hecho de despojo o abandono. Esos dos conceptos son importantes y el doctor Carlos Enrique los explicó en su presentación y es importante que los tengamos como en el radar para todos los análisis. Después digamos, de insistir en estos dos puntos, se nos pregunta qué ocurre con las particularidades físicas de Mompox, donde hay playones y sabanas comunales compuestas por terrenos que algunos serán baldíos, otros no, que están cubiertos probablemente de pastos naturales, los cuales vienen siendo ocupados tradicionalmente con ganados en forma común por los vecinos del lugar, pero que eventualmente pueden ser baldíos inadjudicables, o los bienes deslindados que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los conforman, o con los ríos en sus avenidas y que pueden ser usados con criterios técnicos y ambientales conforme se van desecando. Ahí lo que podríamos decir es que, nuevamente, el catastro no asigna ni derechos ni sanea los títulos de dominio, pero lo que sí es cierto es que cuando pasa el catastro, viene identificando lo que se podría denominar conforme nos apoyó la cooperación suiza en establecer este modelo, se pueden levantar alertas de irregularidad. Y esas alertas de irregularidad lo que van a establecer es: encontré este polígono de terreno, esta es su realidad física y jurídica, pero quien lo ocupa no tiene consolidado un derecho. Aquí hay un tema de informalidad que la Agencia Nacional de Tierras tendrá que intervenir. O esta persona sí tiene asignado un derecho, pero encuentro que, no sé, fricciona con las normas agrarias de alguna forma y en esa medida genera una alerta de irregularidad o de informalidad. Lo importante es que si se tratara de bienes que son baldíos inadjudicables, como suele ocurrir con las ciénagas y los playones desecados conforme a la ley 160 de 94, pues la Agencia Nacional de Tierras llegará a intervenir esos polígonos de terreno una vez pasa el catastro, conforme las leyes vigentes se lo permiten. Y eso lo que implicará es que eventualmente podría asignar derechos de uso en los términos del Acuerdo 058 del 2018, modificado este año por el Acuerdo 118 del 2020, que permite que un bien inadjudicable no sea objeto de adjudicación, pero que sí se pueda celebrar respecto de él un contrato de uso para que el particular pueda disponer del mismo con fines productivos en arreglo a las disposiciones ambientales y respetando las limitantes ambientales. O también puede ocurrir
que encuentre que es un polígono de terreno que es un baldío adjudicable. En ese caso, el catastro lo que ha hecho es que ha generado el insumo más caro para la regularización del dominio, que es establecer la cabida de los linderos y las condiciones físicas, jurídicas y económicas, y ya le es muy fácil a la Agencia Nacional de Tierras entrar a intervenirlo y adjudicarlo en favor del particular. Es en ese punto en donde se van a evidenciar las reducciones de tiempos y de costos de las que hablaba el doctor Carlos Enrique, que son particularmente importantes para áreas rurales en las que tradicionalmente solo la cuadrilla de funcionarios que tenía que hacer el levantamiento, el levantamiento catastral, pues era supremamente cara. Lo último que podría decir es que, insistiendo en que el catastro no sanea los vicios de propiedad, tampoco cambia la naturaleza jurídica de los bienes inmuebles. Es decir, si usted hoy está parado en un playón desecado o en una de las causales de inadjudicabilidad de los bienes baldíos contenidas en la Ley 160 del 94 y del Código Fiscal de Colombia, pues fácilmente, digamos, el paso del catastro no va a solucionar ese tema. No va a establecer, digamos, que por el paso del catastro se vuelve un baldío adjudicable, eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que le va a generar alternativas de saneamiento de esa relación jurídica con el inmueble, de esa regularización de la tenencia de la tierra para que la Agencia Nacional de Tierras así lo asigne. Y por último, había una pregunta relacionada con quiénes serían objeto de la regularización masiva de la propiedad en áreas rurales y si se privilegiarían los campesinos sin tierra respecto a otro tipo de población. Claramente, digamos, la Agencia Nacional de Tierras tiene que actuar conforme, digamos, ajustándose a los lineamientos legales vigentes, que para el propósito están contenidos en el decreto 902 del año 17 y las normas que le sean vigentes del año 94 en la ley 160. Eso implica que los beneficiarios de reforma agraria tendrán que ser aquellos que están incluidos en un registro único de sujetos de ordenamiento que se denomina RESO, y esa inclusión en el registro único privilegia sin lugar a dudas a los campesinos sin tierra. Lo importante aquí es que si pasa el catastro, indica que cualquier funcionario, perdón, es que tengo aquí a mis hijos, mil perdones, que por fin de semana, este es un gaje del oficio de ser mamá, pero bueno, lo que estaba diciendo es que si se identifica que un ciudadano está ubicado en un polígono de terreno y que ese ciudadano tendrá que, no estaba incluido en el RESO, pero tiene todo el perfil para estar incluido, la Agencia Nacional de Tierras hace la inclusión respectiva y la administración del predio en función de la regularización de la manera que la ley le indique. Por todas esas rutas que el doctor Carlos Enrique mostró en un gráfico, no sé si alcanzaron a ver, que es un gráfico que alude a digamos, a una figura de país de propietarios porque se habla de una potencial fábrica de títulos. La idea es que, identificada la realidad física y jurídica del inmueble y del sujeto de ordenamiento social de la propiedad, iría en uno de esos, digamos, en uno de esos embudos, si se quiere, de regularización de la tenencia de la tierra. Y por último, quisiera referir al acuerdo del que se hizo referencia, justamente ese slide que muestra el doctor Carlos Enrique, que habla de rutas de titulación. Esa es la forma como el Estado colombiano tendría que administrar la relación jurídica con un inmueble de un ocupante, de un habitante de áreas rurales y rurales dispersas, teniendo claros ya y preestablecidas y preconcebidas de manera homogénea cada una de esas rutas para que no se tarde más tiempo del que debería ser en función del ciudadano. Y por último, quisiera aludir a un acuerdo que se menciona en las preguntas que les fueron formuladas al doctor Carlos Enrique, que refieren a un acuerdo del año 69 entre el municipio de Mompox y el antiguo Incora, que se eleva una escritura pública que generosamente nos comparte. Yo lo que podría decir es que lo primero es que hay que indagar el estado de ese acuerdo. Aparentemente, por él se dispone los bienes baldíos y los bienes fiscales y del municipio o ubicados en el municipio, y habría que establecer la vigencia del mismo porque, digamos, ahí en la relación de hechos pareciera establecer que hubo un incumplimiento por parte de alguna de las partes, pero pues salvo que haya una revocatoria por parte de las partes o que haya una disputa judicial sobre ese acuerdo, pues en principio
sigue vigente. Entonces, yo suscitaría una reunión con la Agencia Nacional de Tierras para establecer cuál es el alcance actual de ese acuerdo, si es que lo existe, y si fuera así, qué disponibilidad tendría el municipio sobre esos inmuebles. Eso para decir que ya para cierre, para objetos de cierre, la competencia del municipio sobre los bienes fiscales y los bienes ejidos, pues no se ha perdido, y puede claramente también el municipio empezar a disponer de los inmuebles ubicados en áreas urbanas y de algunas conurbadas, de manera que puedan regularizar la tenencia de esos inmuebles en favor de los ciudadanos. Esa sería como brevemente los análisis que pude haber hecho sobre las preguntas que ustedes formularon. Muchas gracias. Bueno, entonces yo quisiera hacer una especie de resumen para abrir a preguntas y es lo siguiente. Pero primero recordar que yo no estoy trabajando en el gobierno, pero por una generosa invitación que me han hecho ustedes y una autorización que he tenido para presentar un material que es público, contarles lo que ha sido esta política pública, que yo sí personalmente estuve año y medio con Lorena, con Alejandra Botero, con Pedronel y todo el grupo impulsando esta política pública. La política pública del gobierno del presidente Duque lo que quiere es hacer de Colombia un país de propietarios y lo que quiere es arreglar el problema de la tierra. Y los avances que ha habido, yo diría que son históricos, o sea, nunca se había clarificado tanto este tema de catastro, se había simplificado, se habían bajado costos, había habido una estrategia integral de financiamiento. Lo que se quiere es de una vez por todas arreglar esto y facilitar todo lo que tiene que ver con titulación de predios. Lo que se quiere es que cada campesino pueda llegar a tener un predio. Y esto es lo que ha hecho esta política pública del presidente Duque. Ha habido grandes avances, faltan cosas todavía, pero en fin, aquí tenemos, entonces no sé si abrimos, doctora Julia, a preguntas. Los municipios, les recuerdo a los municipios, es un servicio público y tienen que prestar el servicio. O sea, escojan con quién, si con el IGAC o directamente, o tiene una asociación de municipios ahí del sur de Bolívar, lo que sea, pueden hacerlo, pero que lo tienen que prestar, lo tienen que prestar. Entonces, eso es un cordial recorderis a todos los municipios. Bueno, Julia, ¿qué sigue? Muchas gracias, doctor Carlos Enrique, doctor Pedronel y doctora Lorena. Estamos encantados y muy agradecidos por toda la información que nos están enseñando y compartiendo para los 18 municipios que están escuchando esta presentación. De hecho, se está grabando para enviárselas a las alcaldías que no han podido conectarse por alguna razón. Aristides es quien lleva el guión y hay otros participantes del ámbito local que desean presentar sus puntos de vista. Adelante, Aristides. Gracias a todos. Gracias. Le vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Bernardo Ramírez del Valle, quien es asesor del distrito de Monpós y nos va a hacer una exposición sobre lo que están avanzando en el distrito hacia este mismo enfoque que nos han manifestado ustedes, doctor Carlos Enrique. Adelante, doctor Bernardo. Gracias, doctor Aristides. Buenos días a todos, en especial a los invitados especiales, a la doctora Lorena, al doctor Carlos Enrique, al doctor Pedronel. Muy rápidamente quiero hacer una presentación. No sé si ya acabo de compartir la pantalla. ¿Se la están viendo? Todavía no. Un video, ¿no? No, señor, no nos sale. A ver, compartir. No, aquí ya lo tengo, él está abierto. Ya, vamos a ver si ahora. Ya se señor, empezó a ver. ya va a empezar. Adelante. Listo. Bueno, entonces, digamos que el catastro multipropósito es una de las principales apuestas que el alcalde de la ciudad, el alcalde del distrito turístico y cultural e histórico de Santa Cruz de Monpós hizo en el plan de desarrollo distrital Monpós primero, y digamos que en ese sentido se vienen adelantando una serie de gestiones, se vienen adelantando una serie de actividades
tras esa apuesta. Digamos que responde a una finalidad del plan de desarrollo, y es que es avanzar en el cierre de brechas de desigualdad social que presenta el distrito, y particularmente en el tema no solamente de la vivienda, que es evidente que solo el 32.5% de la vivienda, digamos el 32.5% de la vivienda urbana está sin titular, y el 64.9% de los centros poblados rurales está sin titular, sino también en otros aspectos que tienen que ver con la situación de confinamiento geográfico y tecnológico que presenta Mompox, en términos de comparar la parte urbana con la parte rural. Entonces, encontramos que en el plan de desarrollo distrital, Mompox primero, el eje 3, el tercer eje del plan, tiene por finalidad promover un nuevo orden económico distrital basado en un modelo de desarrollo endógeno que parte del aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas que tiene Mompox como distrito especial turístico y cultural, y de su envidiable ubicación geográfica como cruce de camino de las grandes troncales viales de Colombia. Este eje, digamos, establece un programa que se denomina Mompox con más y mejor campo, ¿verdad? Y que lo traigo a colación porque contribuye también y apunta al propósito, a la necesidad que tiene el distrito de contar con un catastro multipropósito. Entre las metas más importantes de este programa es que el distrito avance en la formalización de la propiedad rural y el ordenamiento del uso del suelo rural. Otra meta es que al año 2023 el distrito tenga implementado el catastro multipropósito como sistema de información predial para garantizar el acceso a la tierra y mejorar el ordenamiento del uso del suelo rural. Igualmente, esa fecha, dentro de, digamos, al final del periodo del señor alcalde del distrito, es el doctor Guillermo Santos Anaya, es el de que el sector primario aumente su participación en la generación del valor agregado del distrito. Actualmente es el que menos contribuye a la generación de ese PIB, con solo el 9.4%, y pretendemos que al final del periodo podamos subir 2 puntos, que es de pronto una meta muy ambiciosa. Digamos que una de las barreras que presenta el campo momposino en términos de agricultura, ganadería y pesca, solamente en eso, y que como dijimos representa solo el 9.4% del PIB distrital, es que hay una excesiva concentración de la tierra e informalidad en la tenencia de la misma. Ya vamos a ver las cifras. La dependencia a los intermediarios del mercado, por la falta de vías, la poca asistencia técnica al pequeño productor, sino ninguna, la carencia o mal estado de las vías terciarias, que no existen, existe un confinamiento del 100% en términos de vías terrestres de la zona rural. 18 de los 23% de los corregimientos no tienen forma de comunicarse con la cabecera. La carencia o mal estado de las vías terciarias, donde existen en el 6% de las otras corregimientos, 6 corregimientos de 24, y el nulo o bajo acceso a crédito, agregado esto el alto riesgo que tiene el suelo rural del distrito por amenazas de las inundaciones, porque el distrito de Mompox se encuentra dentro de una de las 5 grandes cubetas hidrogeográficas de la depresión momposina, que es la isla de Mompox, y es un territorio cóncavo donde el 87% del territorio es inundable. Removiendo, digamos, cómo lograr esto, el plan plantea remover las barreras, o por lo menos avanzar en la remoción de barreras que impiden el crecimiento y el mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector agropecuario momposino. Igualmente, una de las, digamos, de las estrategias es acabar, o por lo menos reducir el confinamiento geográfico,
en términos de vías carretera y en términos de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Valga decir que en Monpós, en 18 corregimientos de los 24 que existen, no entra una señal de celular. La débil institucionalidad por falta de un catastro multipropósito como eje del sistema distrital de información. Estos son algunas estadísticas. El 83%, el 82.3%, digamos, de las propiedades, de los suelos rurales, de la tenencia de los suelos rurales en Monpós está sin legalizar. Tienen una propiedad informal, digamos, una posesión simplemente, están en situación de informalidad en términos generales. Y esa tierra, que es una tierra en parte, digamos, donde siempre se ha practicado la transhumancia de ganado, es básicamente con vocación ganadera y algunos sectores agrícolas, pero la mayor parte de la vocación de la tierra en Monpós es ganadera. Está ocupada, digamos, por una población ganadera que al año 2018 sumaba 88.441 unidades y un hato ganadero de unos 75.400 animales. Las estrategias para tratar de derrumbar, de avanzar en la reducción de esas barreras, está en primer lugar el de la realización del catastro multipropósito. Esa es una de las metas que ya señalamos, está en el plan de desarrollo, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los propietarios, facilitar el diseño de políticas relacionadas con el ordenamiento del territorio, modernizar las finanzas territoriales, ejercer control sobre los usos del suelo, en fin, actualización del estatuto tributario, consolidar el mercado del suelo, todo lo que se haya indicado. Una de las fuentes de financiación de ese catastro multipropósito que está pensando el alcalde utilizar es el de FINDETER, pero sería importantísimo que también hubiesen otras fuentes que contribuyan a conseguir esos 2.530 millones de pesos que vale la elaboración del catastro multipropósito en el distrito de Monpós. Por supuesto, en este momento se está adelantando un proceso para la legalización o formalización de la propiedad de la vivienda urbana, tanto de la cabecera municipal como de los centros poblados, digamos, rurales. Actualmente ya existe un convenio que se firmó hace 3 meses con la Superintendencia Nacional, con la Superintendencia de Notariado y Registro, y dentro de ese convenio se tiene previsto y dentro de ese programa de titulación de tierras, digamos, urbanas, se tiene previsto la firma en la elaboración del programa de ordenamiento social de la propiedad rural, y en este momento se está haciendo el alistamiento para iniciar la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ese Plan Básico de Ordenamiento Territorial tiene 19 años de desactualización digamos, ya se tienen los recursos y se está iniciando todo el proceso de contratación de la actualización. Está también el tema de la formalización de la propiedad rural, de predios baldíos rurales ocupados informalmente, con falsa tradición, que ese es ese 82.3% del que hablábamos, y la formalización de predios en centros poblados, que ya dije, en centros poblados, digamos, rurales. Eso es en términos generales la información que quería entregar, y pues esperamos que los invitados y que el gobierno, digamos, nos permitan o faciliten al distrito de Monpós la consecución de los recursos y la realización de este catastro multipropósito que es tan necesario. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a la alcaldía del doctor Guillermo Santos por esta excelente presentación que nos hacen. Veo que el municipio tenga esto como uno de los programas número 1. Es una excelente noticia para toda la ciudadanía, porque
Primero, el convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro les va a facilitar titular predios urbanos, pero rapidísimo, facilísimo. O sea, casi que predios que sean del municipio o adquirir predios para después titulárselos a la población, en fin, para que sean propietarios. Y al elaborar todo el catastro de toda la región, también van a poder tener una claridad sobre cómo está la distribución de la tierra, y facilitar procesos de titulación ya con agencia de tierras, etcétera, etcétera. De tal manera que felicitaciones. No sé si, Bernardo, ponemos otra vez, ¿quieres mostrar algo más? Porque sigues presentando. No, no, señor, ya terminé la presentación. Muy bien. Entonces, miremos otra vez a ver, doctora Julia, qué más preguntas haya o en fin. Es que Bernardo muchas sigue gracias. presentando la pantalla. Bernardo, tienes que Muchas dejar de gracias. compartir. Ya mi hijo me está colaborando en eso. Hay un interés por parte de varios participantes en tener el correo electrónico a donde pueden dirigir sus preguntas, en este caso particularmente a las personas que están en el gobierno. Si es posible, doctor Pedronel y doctora Lorena, y por supuesto, si el doctor Carlos Enrique, aunque él no está en el gobierno, él muy gentilmente está participando en ese programa, indicar algún email donde pueden trasladar algunas preguntas, inquietudes de temas particulares. Y una vez Eso más te lo pasaríamos agradecerle. a ti, Julia, te lo pasamos a ti. Ok, doctor Carlos Sí. Enrique. Aristides, ¿hay otros participantes que tienen dudas? O Giovanni, si con estas intervenciones las preguntas que habíamos enviado, ¿crees que están agotadas o crees que faltaría, abusando de la generosidad de nuestros tres invitados, algún aspecto en particular? Adelante, Giovanni. Gracias, Julia. No, yo creo que fueron resueltas a profundidad. Nos queda claro caminos a seguir. Parte de la administración está escuchando. Bernardo, que es asesor de la administración, yo creo que ha tenido unos insumos muy importantes para llevar a feliz término lo que se pretende. Y yo quisiera aclarar un poquito, o sea, en la presentación de Bernardo es un ejemplo de lo que sucede en Mompox respecto a lo que se está haciendo. No conocemos lo que están haciendo los demás municipios. De todas formas, la presentación en el caso de Mompox es un ejemplo, pero que se extiende a cualquier municipio que quiera tratar el tema. Por lo demás, yo agradezco mucho, aprendí mucho la generosidad y de paso entiende uno lo que está haciendo el gobierno nacional en este aspecto. Me quedan unas dudas en que llegue esta información que es nacional a los municipios. Hay municipios muy quedados que les mandan las cosas, las engavetan. Yo no sé si esto de alguna forma se puede volver obligatorio para los municipios, que si no lo hacen tengan alguna multa, no sé, o alguna acción por parte del gobierno central. Por lo demás, muchas gracias. Yo creo que está cubierto todas las dudas que teníamos en las preguntas. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor haber estado con ustedes. A la doctora Julia y a todo el mundo, mil gracias. La presentación se la voy a mandar a la doctora Julia. Enrique, si me permiten una observación, pues muchas gracias por la invitación y he estado aprendiendo mucho de ustedes también de la presentación que nos hicieron. Hay una parte muy interesante en la parte de la parte de financiación. Están pensando en un crédito con Finditer. Uno de los componentes importantes es que con el crédito Finditer, pues obviamente es una cosa que hay que repagar, pero se puede usar varias fuentes como de respaldo. No solamente si hay mayor recaudo, sino también usar ingresos
de regalías o los ingresos de libre disponibilidad y poder aminorar en el tiempo el golpe. Entonces, en términos de reducir la capacidad de caja del municipio y esa apropiación. Entonces, y eso está muy claro y se puede presentar en el proyecto tipo. Yo lo que les voy a enviar es la información del Departamento Nacional de Planeación, donde les ayudan y los llevan de la mano en términos de revisar el proyecto tipo, de cómo articular eso, y con eso se facilita mucho las tareas, tanto de Findeter como los propios de ustedes, y darle toda la capacidad en ese frente para ayudar a mover esa estructura. Entonces, les paso mi información a través de la doctora Julia e igualmente la de Planeación Nacional para efectos de poder adelantar esas tareas lo más pronto posible. Y quería hacer un par de comentarios, Aristides. Pues primero que todo agradecerle la excelente exposición del doctor Moreno, de la doctora Lorena y del doctor Pedro Espina. Realmente fueron conceptos supremamente ilustrativos que nos ayudan mucho, porque una de nuestras grandes dificultades es la debilidad institucional en nuestros municipios. Tenemos que reconocer que en estos municipios lejanos el concepto de planeación, el concepto de ejecución no es el mejor. De tal manera que con toda esta información que usted, doctor Moreno y Lorena, nos han establecido, y Pedro, las autoridades de Monpós y de todos los municipios de la región tienen unos elementos de juicios supremamente importantes y una relación directa con el gobierno nacional para que desde acá se empiece a avanzar en la solución de este problema tan fundamental para la convivencia social. Pero con nuestra gratitud nos queda es acortar el trecho del dicho al hecho, ¿cierto? Acortamos el camino, acortamos el trecho del dicho al hecho. Nos han dicho cosas supremamente importantes, muy valiosas, que tenemos que convertirlas en realidades en nuestros municipios. Muchísimas gracias a todos ustedes tres por todo ese aporte que hoy nos han hecho esta mañana. Bueno, hasta luego y mil gracias a todos. Fue un honor estar con ustedes. Y como les digo, el gobierno nacional lo que ha hecho es dar un kit de herramientas y está listo. O sea, ya no hay disculpa para no hacer la tarea. La tarea no es sino que cojan el kit de herramientas y la implementen. Ya es cuestión de voluntad. Bueno, entonces, Aristides, por favor, haz el cierre de nuestra tertulia y nuevamente mil gracias a los invitados por su disposición, un día de familia y de descanso, estar aquí con nosotros, regalándole a Monpós y a la región muchas ideas y oportunidades de desarrollo. Adelante, Aristides, para hacer el cierre. Muchas gracias a todos por la deferencia con Monpós. Gracias a Julia por brindarnos estos contactos con el doctor Moreno, el doctor Ospina, la doctora Lorena. Gracias al doctor Bernardo Ramírez por su participación, su exposición, donde nos muestra la voluntad que tiene la administración distrital en ir resolviendo este inconveniente que para la región es fundamental su solución, ya que esto nos aterriza y nos pone en contexto de poder hacer que la región se desarrolle con proyectos serios que fundamentalmente se necesita que la gente tenga la titulación de la tierra al día. A los oyentes de la emisora Galaxia Estéreo, gracias por estarnos escuchando todos estos programas anteriores, y una recomendación a toda la comunidad en general, que a través de este programa ellos les sirvan de comunicadores a los mismos alcaldes para que participen de este tipo de reuniones de aprendizaje y se ayuden en sacar sus municipios adelante. No queda más sino comentarles que para el próximo domingo vamos a tener un programa sobre medio ambiente que creo que se va a extender por
por 3 programas siguientes. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, todavía nos quedan unos minutos, o si alguien quiera dar un aporte adicional al tema de hoy. Si nadie levanta la mano. Yo quiero hablar de Pablo Miranda, por favor. Ah, sí, adelante, señor Miranda, adelante. Muy buenos días para todos. Un saludo especial para los amigos Carlos Enrique, Julia, los expositores que tocaron un tema crucial, fundamental, que soportaría todo un pensamiento que necesita financiación para fortalecer el distrito. Yo quiero agregar solamente, Oscar tuvo la sensatez de hablar de la debilidad institucional. Y yo creo que nosotros tenemos antecedentes de la gran debilidad institucional que tienen nuestros municipios de toda la región, incluido Mompox, y que a través del proceso histórico que hemos venido, realmente no hemos fortalecido este aparato. Y se nos presentan muchas oportunidades, existen muchas oportunidades generadas por el gobierno nacional, la cooperación internacional, pero tenemos que identificar que efectivamente tenemos una gran debilidad estructural básica y tenemos que comenzar a fortalecer nuestro equipo de administrativo municipal, distrital en este momento, que tienda por sobre todo a tener unos elementos de fortaleza en la planeación y por supuesto en la parte diagnóstica. Yo creo que tenemos una grande debilidad en ese campo y si no nos fortalecemos se van a pasar las oportunidades y van a correr como por debajo de un puente corren las aguas y no podemos entonces concretar nuestras grandes aspiraciones históricas de Mompox y la región, que desafortunadamente no, insisto, no han podido ser concretadas porque nos ha carecido nuestra capacidad de persuasión en el diagnóstico, insisto, y en la parte de planificación. Una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, y entonces nosotros tenemos que estar en las condiciones de modernización para poder implementar lo que proyectamos, pero hacerle un seguimiento estrecho, un control seguido para que efectivamente estemos comprobando simultáneamente si estamos acertando o no. Yo, por ejemplo, a manera muy general quisiera decir que cuando se habla de las barreras en el plan de desarrollo, en las barreras del campo momposino, a mí me parece que habría que hacer una revisión epistemológica de la vocación de la tierra del municipio y de la isla y del brazo de Mompox. Yo creo que nosotros no podemos pensar en que allí se puede hablar de un desarrollo agrícola. Es decir, tenemos que remitirnos al acuerdo de Ramsar, a la convención de Ramsar, que habla precisamente y se constituyó en la defensa de un ecosistema muy rico, muy poderosamente ambientalmente, pero muy frágil en donde no pudiéramos pensar en la tradición de la economía moderna, de la agricultura moderna, de la agricultura industrial. Entonces yo creo que son elementos que nosotros tenemos que fortalecer, insisto, mediante una capacitación, una perspectiva de la educación, una perspectiva de la planeación que nos permita realmente fortalecernos en eso. Y tenemos que fortalecernos en una medida que pudiera prever y visualizar elementos muy sensibles en el campo, primero de la preservación ambiental, pero en lo otro tenemos que nosotros tener la capacidad de proyectar el financiamiento del funcionamiento del distrito. La parte impositiva, la parte de las fuentes de financiamiento que pudieran permitirnos a nosotros contar con un equipo de gente capacitada de orden científico y tecnológico
que pueda financiarse de esa manera. En ese orden de ideas son unos pequeños y humildes planteamientos que hago que nos permitan realmente poder pensar y poder prospectar debidamente un distrito como un ente territorial que pueda tener una solvencia financiera, operativa y de amplia proyección hacia futuro. Muchas gracias y les agradezco. Saludos a todos nuevamente y estamos como vecinos comprometidos a coadyuvar en el orden de las prioridades que se tienen que dar para armar un proyecto histórico-cultural como lo merece Mompox y toda la depresión momposina. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo. Sí, les hago un pequeño recuento. Ya esta es la 20ª tertulia. La idea de este espacio, precisamente, Pablo, es eso, ir sensibilizando a la comunidad y a las autoridades que entre todos podemos ir construyendo caminos que nos ayuden a resolver todas estas barreras que nos han evitado pues llegar al desarrollo que todos desearíamos y a que Mompox y la región ocupe ese pedestal que tanto has mencionado en tu intervención. Esto lo que estamos haciendo es precisamente ir construyendo entre todos y nosotros desde la sociedad civil, con este espíritu de colaboración, queremos hacer eso, que entre todos podamos ir construyendo eso, que somos muy buenos individualmente, pero que no lo somos tan buenos colectivamente. Perfecto. Y esto lo estamos tratando de hacer con este programa. No sé si alguien más quiera tener alguna participación, si quiere opinar. Nos quedan unos 3 minuticos. Bueno, de no ser, ya damos por concluido el programa. Nuevamente agradecido con los expositores por las enseñanzas que nos han dado, por estos lineamientos que nos permiten enfocarnos hacia un mejor Mompox y lo que nosotros muy humildemente tenemos como eslogan: buscar una sociedad momposina de la región sosteniblemente buena. No sé si alguien quiera anexar algo, pero ya damos por terminado el programa, agradecidos con la emisora Galaxia Estéreo por siempre su participación, y a todos los participantes nuevamente mil gracias. Deseamos pues de que nos colaboren las personas que puedan con el tema ambiental para el próximo programa. Y ya tenemos unos invitados confirmados, pero si alguien tiene algo que quisiera aportar en este tema ambiental, con el mayor gusto recibimos a través de nuestra página, a través del canal de Twitter, de YouTube. Estamos conectados permanentemente y escuchando opiniones al respecto. De no ser más, damos por finalizado el programa. Que tengan una feliz tarde y una semana próspera para todos. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.